nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves de cada semana. Y bueno, pues hoy estamos ya a 2 de julio de este 2015, así es que estamos avanzando ya a mitad de año prácticamente. Y nos toca además jueves de primeros vientos. Estamos con el tema de Madera 65. Se acuerda que una vez a la semana en este programa de Nuestras Voces tocamos esta parte de la historia reciente aquí en Chihuahua, el asalto al cuartel de Madera, aquel 23 de septiembre del 65, y estamos viendo varias aristas. ¿Con qué intención? Bueno, pues de que ustedes, las nuevas generaciones sobre todo, conozcan qué fue lo que pasó hace 50 años. Estamos conmemorando este año 50 años, 50 aniversario pues de aquella gesta, sí, y gesta histórica, y de aquella decisión que tomaron pues un buen número de hombres y mujeres, porque aunque los hombres estuvieron en el asalto, hubo mujeres también que participaron en el asalto al cuartel de Madera. Y bueno, pues el tema hoy va a ser la parte de la lucha agraria. Hemos dicho acá, hemos estado reiterando que este asalto al cuartel de Madera, este movimiento, porque fue un movimiento, al final un movimiento de lucha armada, este movimiento lo integraban por un lado campesinos, familias campesinas de allá del noroeste del estado, concretamente de Madera, y también maestros, estudiantes también, sobre todo normalistas, y por ahí también el doctor Pablo Gómez. Bueno, para hablar de este tema me acompañan y yo les doy una pues cordial bienvenida aquí al estudio a Pablo Gómez Caballero y a Jesús Vargas Valdés. Déjenme les presento, déjenme decirles quiénes son ellos y darles la bienvenida y darles el micrófono, por supuesto. Pablo Gómez Caballeros, bueno, es parte muy importante, muy activa justamente de Primeros Vientos, de este grupo, este movimiento que se formó hace muchos años para conmemorar y para no olvidar esta gesta histórica. Además también participa en el Barzón y bueno, pues un activista muy comprometido, Pablo, desde hace mucho tiempo con las luchas sociales, ¿no? Y Jesús Vargas Valdés, mi maestro en la universidad, además tengo que decir, Jesús Vargas, que lo conozco hace muchísimos años, articulista, historiador, lo he entrevistado montones de veces para el Heraldo, para el diario, articulista en el Heraldo hace mucho tiempo, historiador, sobre todo de esta parte, de la parte histórica, ¿no? de Chihuahua, de muchas áreas, de muchas, de muchos sitios de Chihuahua además también, ¿no? De muchas gestas, escribe, ha hecho muchos libros, coordina además un programa editorial ahí en la Secretaría de Educación, muy ligado al tema cultural y también activista, porque luego yo te veo ahí en las manifestaciones y en estas cosas, ambos por supuesto ligados a la izquierda siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues estos señores son ellos, ¿no? Bienvenidos ambos y vamos a tratar, y yo creo que lo vamos a lograr y muy bien, pues a tratar de explicar qué pasó antes, sobre todo en la parte de la lucha agraria antes del 23 de septiembre, ¿no? Es para que se entienda más este acontecer. Bienvenidos ambos y como quieran empezar y como quieran dilucidar, y vamos ahí participando los tres. ¿Les parece? Bienvenidos. Pues me gustaría, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora se vaya. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría que Pablo hablara primero sobre qué es el movimiento Primeros Vientos, ¿no? Que ubicara
a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. ¿Qué traen estos? Así es, ¿verdad? No, claro. Bueno, el Comité Primeros Vientos se forma hace ya varios años, aproximadamente 20 años, con la idea fundamental de mantener en la imagen, en la historia, la lucha de los que cayeron en Madera. Este comité se forma primero por familiares, posteriormente y amigos y simpatizantes de la lucha en Madera. Este comité año con año ha organizado eventos recordando el 23 de septiembre como un hecho histórico en la ciudad, en el estado de Chihuahua, en el país, donde por primera vez hay una guerrilla con un planteamiento socialista básicamente. Ellos, a pesar de que, bueno, ellos estuvieron mucho tiempo luchando abiertamente por el reparto de la tierra, por las circunstancias que se daban, por la cerrazón del gobierno, atender las demandas, decidieron levantarse en armas y enfrentar al ejército en la ciudad de Madera. Y entonces este comité este año está realizando una serie de actividades porque este año se conmemoran 50 años del ataque al cuartel de Madera y es parte de estos espacios que nos dan hoy aquí, tienen que ver con estos 50 años. Así es. Ahorita antes de entrar aquí al estudio, me comentabas, Jesús, ¿tú has estado investigando o has estado por ahí indagando qué pasó antes del 23 de septiembre? El 23 de septiembre del 65 pues fue ya el acontecimiento aquel que estremeció Chihuahua hace 50 años y el país, así es. Y bueno, pero ¿qué pasó? Para llegar al asalto al cuartel, pues no fue de la noche a la mañana, algo venía ocurriendo y algo venía ocurriendo muy serio en la parte agraria en el noroeste del estado. ¿Qué has logrado investigar? Cuéntanos. Bueno, el asunto de la investigación es un asunto que está ligado a mi propia experiencia, porque en 1970, cuando habían pasado apenas 5 años del asalto, me relacioné yo con Álvaro Ríos, que tuvo un papel importante en esta parte de la historia de Chihuahua. Álvaro Ríos nos invitó a un grupo de estudiantes del Politécnico a que participáramos en el movimiento agrario del norte de Durango, y yo junto con mi esposa, Marcela, y varias decenas de estudiantes nos vinimos a Torreón de Cañas, y estando en Torreón de Cañas y platicando con Álvaro, tuve yo más claridad, más información de qué había pasado en Madera, y desde un principio Álvaro hizo hincapié en lo que había sucedido desde 1957 aproximadamente. Entonces, puedo decirles que tengo 40 años mirando los acontecimientos de Madera pues como un movimiento agrarista. Y ya cuando me dedico a la investigación, a partir de 1986, 1987, Madera está ahí como uno de mis intereses fundamentales. Durante muchos años estuve recabando información, entrevisté a Álvaro, entrevisté a Salvador Gaitán, entrevisté a Luz María Gaitán, pues he entrevistado a varios personajes, y cada vez me ha quedado más claro, desde el punto de vista de la historiografía, qué es lo que yo puedo decir de Madera. Tuve pláticas en varias ocasiones con Carlos Montemayor, antes de que él escribiera Las Armas del Alba, y después de que escribió Las Manos del Alba, cuando estaba preparando Las Mujeres del Alba. Entonces, es un tema, vamos a decir, muy cercano a todos mis afectos, a mi experiencia,
a mis emociones, a mis sentimientos. Soy amigo de Pablo, de Eduardo, de Alma, fui amigo del doctor Raúl Gómez, de Herminia, de Paco Relas. Entonces, puedo decir que es una historia muy ligada a mi propia vida, ¿no? Y bueno, claro que también debo decir que es una de las páginas, es una de las gestas heroicas más importantes que registra el estado de Chihuahua. La ligo mucho al movimiento en Tomochic de 1891-1892, la ligo mucho al movimiento de Praxis Guerrero en 1908-1910, la ligo mucho a Socorro Rivera, que muere en noviembre de 1939, en un acto de barbarie que está muy ligado a Madera. Entonces, con esto te digo, Dora, ¿por qué es para mí tan importante esta página de la historia? Y ahorita mi preocupación más grande es poder concluir la revisión de una investigación muy extensa que quiero convertirla en libro de aquí al 23 de septiembre. Ojalá lo logres. Ojalá lo logres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Por qué este grupo de estas personas llegaron al asalto al cuartel de Madera? La historia viene de muy atrás. La historia del asalto al cuartel de Madera está ligada estrechamente a la revolución. No solamente por las demandas, por la bandera de la lucha por la tierra, sino por el mismo sitio en que se inicia este movimiento. Madera en 1906 se constituye en el enclave maderero más importante de México y quizá toda América Latina. William Green, un inversionista norteamericano que a la vez tenía intereses en Cananea, él era el dueño de la mina Cananea en 1906 cuando se presenta este conflicto tan conocido. William Green junta a un grupo de capitalistas norteamericanos, reúne 20 millones de pesos, que era un dineral de aquellos tiempos, e inicia un proyecto maderero, industrial, que no tenía precedente en México. Se constituye la empresa Madera y en unos cuantos meses se concentran más de 2,000 trabajadores en un lugar donde no existía nada. Se hace pueblo, se hace cooperativa, se hace casino, se hacen casas, se hacen barracas y de unos meses cambia totalmente la situación de esta región. Pero ¿qué pasa? Es un globo, es un fraude. Realmente lo que invierte Green en la empresa Madera no se aproxima quizá ni a la 10ª parte del capital que había logrado reunir. Él está haciéndole un fraude a sus socios. Truena la empresa a los 2 años, en 1908, se suspenden los trabajos por falta de pagos, entra en paro empresarial la compañía y aparece una nueva sociedad que se constituye como Ferrocarril del Noroeste. Es una sociedad anglo-norteamericana, compra la concesión que tenía Green y compra la maquinaria. Y aquí es muy importante precisar de dónde venía la concesión que tenía Green. Era aproximadamente 1 millón de hectáreas de bosque, de la cual se habían apropiado las compañías deslindadoras desde 1890. Él compra a una de estas compañías, y digo compra entre paréntesis, digo entre comillas, porque todos estos eran despojos, ¿no? Eran despojos como los que se han hecho últimamente alrededor de Krill con todo este proyecto turístico. En los planos, en los mapas no hay habitantes, pero en la realidad ahí están los rarámuris, están mestizos que ocupan y que de una noche a la mañana
ya resulta que ellos no son los posesionarios, no son los dueños. ¿Por qué? Porque no tenían papeles. Bueno, pues esto pasa en Chihuahua. De hecho, esta es una de las causas principales de la revolución, que las compañías deslindadoras llegan, despojan a todos los que viven en esos lugares por generaciones. ¿Y por qué los despojan? Porque no tienen títulos de propiedad. Porque en Chihuahua no se conocieron los títulos de propiedad. Eran posesiones voluntarias que se respetaban hasta que Porfirio Díaz tiene la ocurrencia de constituir estas compañías deslindadoras que eran verdaderos atracadores. Bueno, de esa manera se forma la compañía de madera con aproximadamente 1 millón de hectáreas de bosque. Pero no solamente eso, pegado a madera está otro gran latifundio que es la babícora, un latifundio de aproximadamente 400,000 hectáreas que es de la familia de William Randolph Hearst, el magnate más grande del periodismo en Estados Unidos. Entonces, ya tenemos aquí una primera clave del conflicto del 23 de septiembre de 1965. Madera queda entre dos grandes latifundios, el propio latifundio Madera y la babícora. ¿Y por qué hay conflicto? Porque después del fracaso de Green, después de que se viene para abajo su compañía, que adquiere Ferrocarriles del Noroeste, en 1913 la nueva compañía entra en problema otra vez, se paralizan las actividades, hay alrededor de 3,000 trabajadores. ¿Quiénes son estos trabajadores? Son campesinos de todo el noroeste del estado. Y después de ver el fracaso del 8 y luego ahora el fracaso del 13, un grupo de 400, 500 trabajadores deciden que ya no quieren saber nada con la empresa e inician una lucha ejidal. Se constituyen en grupo ejidal. A partir de 1914 inician los trámites y finalmente en 1926 se les entregan 2,500 hectáreas, de las cuales 1,000 pertenecían a la madera, a la compañía Ferrocarril del Noroeste, y 1,500 a la compañía de babícora. Bueno, aquí se inicia el problema agrario entre los dos grandes latifundios y los campesinos de madera. El nuevo ejido. Cuando se funda el ejido de Madera, en realidad ellos logran resolver su futuro a través de la tierra, pero los conflictos laborales con la empresa, ahora Ferrocarriles del Noroeste, no habían parado. La compañía tiene mucho éxito durante los 10 primeros años. Ellos recibieron concesión para crear ramales del ferrocarril de Casadrandes a Madera. Ya Casadrandes ya estaba conectado. Entonces prácticamente lo que ellos hacen es, en muy poco tiempo, crean una red succionadora de la madera. Sacan y sacan madera. Sacan y sacan madera, y para 1925, 1926 ya no les resulta tan costeable. ¿Por qué? Porque ya habían arrasado con todo el bosque laborable que estaba cerca a las vías del ferrocarril, que era el que a ellos les interesaba. Y entonces empieza a tomar más fuerza el conflicto, no el conflicto, sino la lucha agraria. Surgen nuevos grupos en la región, del mismo Madera surgen grupos que solicitan ampliación, y así llegamos a 1936, que se liga otro conflicto agrario, ya específicamente en la babícora, con solicitantes de este latifundio, y entonces Casimiro Rodríguez, que es uno de los líderes, busca al presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas lo apoya, pero de una manera discreta, porque como presidente de la República no quiere enfrentar al periodismo norteamericano. Entonces, ¿qué hace Lázaro Cárdenas? Le pide a Casimiro que vaya a San Luis Potosí, que se ponga en contacto con una persona de toda su confianza, que está en el ejército en ese momento, pero que él es de origen agrarista, Socorro Rivera.
Socorro Rivera era un hombre de confianza de Lázaro Cárdenas. Por recomendación de Cárdenas va Rivera, se viene Casimiro, inician el movimiento contra la compañía Bavícora y en 1939 es asesinado Socorro Rivera y otros agraristas de la región de Bavícora, y esto va a dejar vivo ahí un conflicto, pero a la vez también un movimiento que va creciendo, ya no solamente con la gente de Madera, sino con la gente de la Bavícola, los alrededores. Y así llegamos hasta el momento de 1946, en que Ferrocarriles del Noroeste vende el ferrocarril y entrega la concesión boscosa. Y aquí es algo que resulta crucial para lo que estoy platicando. ¿A quién le vende? Bueno, oficialmente el ferrocarril del Noroeste lo compra Eloy Ballina, el grupo que después se va a conocer como Grupo Chihuahua. Y al comprarlo adquiere la concesión boscosa. A Eloy Ballina y a sus socios no les interesa tanto el ferrocarril, lo que les interesa es la concesión boscosa y claro, el negocio, que vamos a ver en qué consiste. El negocio de Eloy Ballina, socio visible del presidente de la República entrante, de Miguel Alemán. O sea, en esta jugada, el que está atrás es Miguel Alemán. Él como presidente de la República apoya la compra del ferrocarril. Y cuando va a salir de la presidencia en el 52, se lo vende al gobierno de México. Se lo vende a un precio muy superior al que lo había comprado. Entonces, es una jugada bárbara, ¿no? La de los Ballina y la de Alemán, porque Alemán se beneficia sacándole al gobierno de México una cantidad muy superior a la que se había pagado por el ferrocarril. Y Ballina se beneficia con la concesión. Ballina se queda con toda la concesión boscosa. ¿Sí? Se deshace el ferrocarril, pero con adquiere ganancia de eso, claro. Digo, porque finalmente Alemán es socio, o sea, claro. Alemán es un socio oculto. Todo esto está documentado, no son ocurrencias ni deducciones, está documentado. Lo documenta Almada, lo documenta historiadores norteamericanos, cómo fue esta maniobra. Y a partir de 1952, que los Ballinas se convierten en los propietarios de la concesión boscosa, se funda Bosques de Chihuahua. Y de ahí en adelante se inicia un proceso caciquil de dimensiones enormes, ¿verdad? Bosques de Chihuahua solapa, cultiva el surgimiento de pistoleros que empiezan a hostigar a los agraristas, solicitantes de tierra, pero además, lo que habíamos dicho ya antes, muchos posesionarios que habían ocupado tierras que les había otorgado Ferrocarril del Noroeste, empiezan a ser hostigados por los pistoleros de Bosques de Chihuahua para que desalojen. Y entre ellos se encuentra presente la familia Gaitán, entre muchas otras familias. Nada más que en este caso es sobresaliente la familia Gaitán, porque de esta familia van a surgir los primeros agraristas decididos que van a recurrir al profesor Francisco Luján para que los apoye y para que los asesore en la lucha por la tierra. Entonces, surge un grupo de agraristas ya muy consolidado, surge un guía, que es un profesor ya jubilado, y se inicia ya una lucha agraria en más forma, de tal manera que para 1959 ya existe un verdadero conflicto con Bosques de Chihuahua. Y pues no sé si aquí tú tengas algo que quisieras comentar para no estar hablando yo solo. No, nada más me gustaría, porque bueno, de ti siempre se aprende, el conflicto agrario no solamente se da en la zona de Madera, había un conflicto agrario que estaba generalizado en
en la zona al norte de Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, el ejido Francisco Villa. Había una demanda de tierra en las zonas agrícolas de Delicias, Mioqui, Saucillo, Jiménez, que también, que también fue parte de este gran movimiento campesino que se generó en esos años. Efectivamente, el profesor Adame es un líder campesino, tal como lo dice Vargas, que encabeza grandes movilizaciones demandando la tierra, pero también la otra parte que se estaba dando la lucha también demandando la tierra en estas zonas que te comento. Sería también muy interesante que lo comentaras y lo inscribieras en el contexto de Madera. Sí, está muy rica la narrativa porque yo que más o menos me sé la historia, digamos, agraria, me parece que así como la cuentas, la podemos entender mejor, porque tienes razón, tú tienes razón, me parece, y ese es el chiste de los historiadores, ¿no? Nada se da de casualidad, todo está ligado, el asunto es hasta dónde lo podamos indagar, hasta dónde lo podamos rastrear, pues para poderlo entender, y al fin de cuentas, Chihuahua, la lucha, pues en Chihuahua está muy ligada a la revolución. No, se da la revolución, sabemos, pero no se termina la bronca, casi que empieza. Entonces, me parece que esta narrativa que nos haces nos ayuda a entender mucho. Entonces, se viene, me llama la atención, retomando un poquito, haciendo así como un breve resumen, entendemos entonces cómo a partir de estos latifundios, de estas empresas caciquiles que básicamente pues, se adueñan del bosque en la región de Madera, estas dos empresas, Madera por un lado, Babícora por el otro, y que al final los campesinos que históricamente habían vivido ahí y que eran dueños, sin papeles, pero eran dueños de sus tierras, pues se convierten en empleados de estas empresas. Y como al final este espíritu, al final de cuentas, libertador, al final se organizan, hacen su ejido, piden tierras, de alguna manera se inconforman y van luchando. Empieza la lucha que después se convierte la empresa en Bosques de Chihuahua y bueno, pues esta lucha sigue porque están inconformes con el trato y con, obviamente, con las injusticias que se dan, ¿no? Y hay que decir que luego eran señores como los Gaitán, por ejemplo, y otros, porque no eran los únicos, pues muy valientes, porque se enfrentaban a monstruos, no eran, estas empresas no estamos hablando de cualquier cosa. Y efectivamente en un ambiente absolutamente de impunidad, donde había pistoleros y donde había matones que contratados por estas empresas que pues intentaban obviamente apagar estos movimientos agraristas, ¿no? Entonces se viene, estamos ya en los 50, finales de los 50, y sí hay que rescatar, yo rescataría, porque hay que decirlo, a esta familia Gaitán que juega un papel fundamental, son muchos hermanos Gaitán los que le entran, y también sus sobrinos, es decir, la familia Gaitán prende fuego en Madera, ¿no? Sí, hay que precisar lo siguiente. La gesta heroica del 23 de septiembre de 1965 es directamente consecuencia de que la revolución no le hizo justicia a los campesinos chihuahuenses. Exacto. En realidad, la revolución de 1910, que termina en Chihuahua en 1920 con la pacificación de Villa, no significó que se repartiera la tierra. Lo que significó fue que se construyera un nuevo tipo de latifundismo. Esta es una de las cosas también que es muy importante que la gente registre. Se habla mucho en el discurso oficial de los años 50, de los años 60, que el gobierno es el salvaguarda, es el custodio de la Revolución Mexicana. Mentiras. Es el continuador del porfiriato, es un nuevo porfiriato el que se establece durante todo el siglo XX. Esa es la realidad. Y cada vez tenemos más elementos para desmenuzar este asunto, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho recordarles por qué se lanza Madero a la revolución, por el sufragio efectivo. Y en todo el siglo XX no hay sufragio efectivo, pero tampoco hay reparto de la tierra. Chihuahua
en 1922, después de que Luis Terrazas vende su latifundio de 2 millones de hectáreas, 2 millones y medio de hectáreas, después de que el gobierno de Álvaro Obregón compra y pasa a la caja de préstamos el latifundio de Luis Terrazas de 2 millones y medio de hectáreas, Chihuahua tiene 7 millones de hectáreas libres para repartirse entre los agraristas. De 1922 a 1930 aparecen repartidas 750,000 hectáreas, pero de esas 750,000 hectáreas, 500,000 son las que se restituyen nada más a 5 ejidos coloniales: Casadrandes, Namiquipa, Janos, Cruces y Buenaventura, que eran ejidos coloniales que se habían formado del siglo XVIII. Entonces, en realidad, ¿cuántas hectáreas de las 7 millones se habían repartido? 200,000 hectáreas para 1930. Nada. Casi nada. ¿Y qué va a pasar con los grandes latifundios? Bueno, pues unos permanecen, pues como permanece el de los Zuluaga, que después compran los menonitas, como permanece el de Santo Domingo, que precisamente, ahorita que Pablo intervino, me hizo recordar de inmediato, ¿verdad?, que a finales de los 50 se empareja la lucha de Santo Domingo con la lucha de Madera, con la lucha de Bavícora y con todas esas luchas que él mencionaba. Entonces, vuelvo a insistir, la revolución no resolvió el problema de la tierra en Chihuahua, no se quiso resolver, sí se pudo, pero no se quiso, y lo que se constituyó fue un nuevo esquema de latifundio. Ahora bien, sí tengo que hacerte la precisión, Pablo. Hasta 1959, las luchas agrarias y las que representaba el profesor Luján, Francisco Luján Adame, eran luchas, vamos a decir, individuales. Eran luchas. El profesor Luján no era un líder agrarista regional, era un gestor. Él hacía gestiones ejido por ejido. En los años 57 empieza a ir a la Ciudad de México, a la UGOSEM, y ahí conoce a Álvaro Ríos. Álvaro Ríos era un joven sonorense que había sido enviado por un grupo de solicitantes, entre ellos su papá, para que hiciera trámites, y Álvaro se queda en México, se queda en la UGOSEM, le dan chamba ahí en la biblioteca de la UGOSEM, y él empieza a leer el Pekín Informa, China Reconstruye, la revista de la URSS, y esa es su escuela de Álvaro Ríos, y poco a poco él se va despertando su idealismo agrarista, de tal manera que con todo el tiempo ahí en la UOSEM, pues él tenía oportunidad de conocer a líderes que iban de todo el país, y así conoce a Francisco Luján, y se hace amigo de Luján. Entonces, en noviembre del 59, un pistolero a sueldo va a la casa de Francisco Luján, toca la puerta, abre la señora, le pide que le hable a su marido, sale el profesor y le da varias cuchilladas. Muere el profesor Luján, y entonces una comisión de Madera va a México y le pide luego asesoría, y se viene Álvaro Ríos. Álvaro Ríos, a principios de 1960, organiza la primera gran concentración de grupos de solicitantes de tierra que se conoce en la región. Para ese momento todavía no surgen en forma organizada todos los grupos que mencionaste ahorita, ni en Amiquipa, ni en Saucillo, ni allá en el sur del estado, ni en Santo Domingo. Hasta ese momento la lucha las luchas eran aisladas. ¿De dónde viene esta concepción de organización de Sonora? Álvaro Ríos se había formado en las ideas de organización de Jacinto López, que era el líder de la UGOSEM, y en Chihuahua no se había conocido esta forma de organizar, y me estoy refiriendo en el agrupamiento y lo que viene luego cuando no hay respuesta, las caravanas, las invasiones de tierra, los mítines en las ciudades. Todo esto en Chihuahua todavía no se daba. Esto no había surgido aquí. Ese es uno de los grandes méritos de Álvaro Ríos, que él llega a Chihuahua y
desde el principio él les dice a todos los dirigentes que van a verlo, mientras ustedes sigan luchando como un dedo, cada quien por su parte, no podemos cerrar el puño. Para tener éxito tenemos que cerrar el puño, que se junten Organiza todos los dedos, y organizar, moviliza. ¿verdad? Y en 1960 en Madera se realiza el primer gran mitin agrarista que se conoce en el Chihuahua postrevolucionario. Y De todo el estado, bueno, de los es regional más todavía. regional. Es regional, pero luego se hace uno en Chihuahua ese mismo año y entonces sí, se unen los estudiantes de la normal, los estudiantes de las normales rurales, se unen los dirigentes de Saucillo, entre ellos Pablo Gómez y Raúl Gómez, se acerca a Arturo Gámez y a partir del 60 ya Ahí la cuaja. lucha adquiere ya un carácter general. Ya. Ahí cuaja, digamos, esta parte agrarista con las ideas que traían y las inquietudes de estudiantes. Y mientras tanto, en Villa Ahumada, el líder Dionisio Rodríguez está organizando a los solicitantes de tierra que luchan contra la hacienda de Santo Domingo. Y bueno, podemos decir que en 1960 el movimiento agrario de Chihuahua toma carácter general. Y durante el 60 al 65 vamos a tener una historia de movilizaciones, de acciones, de toma de tierras, de caravanas, de manifestaciones, que realmente es extraordinaria la movilidad que tienen los estudiantes, los maestros, los campesinos. Y un personaje que puede ser anecdótico, pero a mí me conmueve. Resulta que a finales de los años 50 cae por aquí una cantante folclórica de Tamaulipas. Pues las generaciones actuales no saben nada de una cantante que le llamaban la Alondra de la Frontera, que fue muy famosa a nivel nacional. Se apellidaba Mendoza. Esta mujer ya era una mujer madura en los 50 y surge una jovencita de ahí mismo, Tamaulipas, que se llama Judith Reyes, y ella empieza a cantar de forma muy parecida a esta cantante Mendoza, la Alondra de la Frontera, y es contratada en Chihuahua para que venga a cantar aquí los fines de semana. No recuerdo ahorita cómo se llamaba el salón, el bar, que estaba en lo que ahora es el Congreso. Sigue siendo el bar, dice Pablo. Bueno, te consta. Total que había allí en la parte alta, había un bar que era lo máximo en aquel entonces. Chihuahua. Bueno, pues ahí viene a cantar Judith Reyes. Pero un día, en circunstancias que no recuerdo ahorita, el que me lo contó fue el periodista González Raigosa. Él conoció muy bien a Judith. Él fue el responsable de que Judith se conmoviera con las luchas agrarias. Y resulta que Judith tiene su primer encuentro con los agraristas de Santo Domingo. Se deslumbra y se empieza a involucrar poco a poco. Y a la vuelta de unos meses ya dejó el canto profesional, dejó el canto comercial y anda con los agraristas. Y esta mujer, en algún momento, esto quedó para la historia en la vida íntima de ella y de Álvaro Ríos, en algún momento se hacen compañeros. Es parte de la intimidad de Álvaro y de Judith, pero yo no puedo dejar de decirlo porque fue una pareja de activistas, de líderes agrarios que hicieron parte de la historia de este movimiento entre 1961 y 1964. Toda esta etapa, Álvaro Ríos y Judith forman una pareja, pues una pareja entre ellos, ¿verdad? Y Judith es muy activa, ella hace actos de solidaridad con los de Santo Domingo, luego se convierte en representante de grupos de agraristas de diversas partes del estado. Y ahí vamos a ver a todos, o a casi todos, los guerrilleros, empezando con Arturo Gámez, que van a encontrarse con su destino el 23 de septiembre de 65. Quiero decir con esto, que mucho antes de la guerrilla, Arturo Gámez, Pablo Gómez, Raúl Gómez,
mayor parte de los guerrilleros forman parte de este movimiento agrario. Y especialmente Arturo, ¿verdad? Arturo tiene una responsabilidad como dirigente agrario hasta finales del 63. Después en el 64 lo encarcelan y de ahí en adelante él decide que no va a seguir exponiéndose a que lo vuelvan a meter a la cárcel. Pero ahorita platicamos un poco de esa historia. Lo que quiero recalcar es que para 1964 eran miles de campesinos los que estaban organizados alrededor de la UGOSEM y de lo que se estaba constituyendo en aquel entonces, que era la FOSECH, la Federación de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Estado de Chihuahua. Esta FOSECH venía precisamente de la experiencia de Álvaro de Sonora y la pretendía él extender en todo el norte. Estaba formando la Federación de Obreros y Campesinos en Chihuahua y luego en 1964 se presentan aquí en Chihuahua dirigentes agrarios de Durango y le piden a Álvaro asesoría para que vaya a dirigir un movimiento agrario en el norte de Durango. Entonces Álvaro lo acepta y para principios de 1964 está en las dos partes, en Chihuahua y en Durango. No sé si quieras. Sí, a mí aquí a lo mejor tú nos puedes complementar, Pablo, un poquito más esta parte. Que en lo que me ha tocado investigar de Madera, quizá no lo he podido entender o no lo conozco, lo desconozco. ¿Por qué Álvaro Ríos no es parte de la guerrilla nunca, o sí, y por qué no participa en Madera? ¿Qué pasa con este grupo de guerrilleros que participa en este movimiento agrario, pero luego se van solos, digamos, ya como grupo guerrillero al asalto? ¿Qué es lo que pasa en ese movimiento agrarista? Que son algunos, es decir, no es todo el movimiento, sino que son algunos los que deciden ir al asalto, ¿no? No, bueno, a la guerrilla. Yo lo que creo es de que debe haber algún desacuerdo en el método, ¿no? Como dice Chuy, el movimiento campesino tenía una fuerza muy importante. A mí me tocó asistir a algunos mítines de los que... Bueno, hay que decir, porque para contextualizar, que Pablo es hijo de Pablo Gómez, uno de los que lideraba el asalto al cuartel de Madero, doctor Pablo Gómez, pero tú estabas... Pues, tendría 9, 10 años. Pequeño, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que hubo un deslinde de la decisión de tomar, de vincular, pues, o irse por el camino de la lucha armada. Álvaro Ríos siguió en su gestión, siguió en su lucha, básicamente ahí con la gente de Torreón de Cañas, de la parte donde dice Chuy, pero muchos de los que andaban en ese gran movimiento también se deslindan, muchos de los personajes estudiantes de la época también se deslindan de la lucha armada. Algunos otros que todavía viven apoyan esta lucha armada y se convierten en apoyadores urbanos del movimiento armado que estaba en la sierra, que se encontraba en la sierra. Entonces, yo creo que hubo un deslinde en los dos caminos, ¿no? El asunto de la gestión, de la vía pacífica, de la presión política, de la presión de la movilización, y por el otro lado la decisión de un grupo de líderes agrarios que dijeron, bueno, pues hasta aquí ya no se puede más. La cerrazón del gobierno de Giner Durán ante las demandas generó pues esta decisión que tomaron estos grupos armados. Sí, bueno, hay que decir, efectivamente hay que contextualizar, estamos en el gobierno de Giner, un gobierno autoritario, un gobierno duro, ¿no? Y sí, seguramente, yo coincido, seguramente son distintas formas de visualizar una posible solución, ¿no? Una posible solución a esta problemática que Jesús nos explica muy bien, pues de injusticia y de que no hace justicia a la revolución, de que no hay tierra, ¿no?
algunos pues luchando en movimiento, digamos, ¿no? Y otros dicen, bueno, pues parece que no funciona, tendría que haber, continuar la revolución en aquella polémica histórica, ¿no? De, no ha terminado la revolución o tenemos que reanudar la revolución o volver a la lucha armada justamente para que se cumpla el propósito, ¿no? de la revolución. El asunto es que, bueno, a mí me queda muy, muy clara esta reseña que nos hace Jesús, es que viene una lucha agraria pues prácticamente desde que termina la revolución, desde los primeros años del siglo pasado, se continúa hasta que al final llega a mediados de siglo, en los 50 que se convulsiona, y al 65 donde ya se da este asalto al cuartel de Madera por un grupo de campesinos y estudiantes, de maestros, que opina pues que no hay otra manera que ir a las armas, ¿no? En busca de esta justicia y con mucho tinte agrarista, ¿no? Sí. En busca de tierra, ¿no? Nos quedan 2, 3 minutitos para una conclusión, si les parece. Bueno, en realidad falta mucho sí, que decir, falta hablar de las últimas acciones previas al 23 y recalcar lo que mencionas tú y lo que ha mencionado Pablo, que en la agudización del conflicto tiene mucho que ver que llega a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, antes de ser presidente, fue secretario de Gobernación. Antes de ser presidente, Gustavo Díaz Ordaz participó en 2 sexenios, y en los 2 sexenios él fue el estratega para reprimir los movimientos obreros, los movimientos magisteriales, los movimientos de médicos. Díaz Ordaz era un tipo de halcón, y eso, al llegar a la presidencia, se va a proyectar y se va a derivar en un 2 de octubre que él asumió como su responsabilidad hasta el final de sus días, ¿verdad? O sea, todavía muriéndose, estaba mostrando las manos ensangrentadas con orgullo. Pero no solamente eso, si Díaz Ordaz llega a la presidencia de 1964 a 1970, se empalma con Giner, con el gobernador Giner. Imagínense. Entonces, tenemos que a nivel federal y a nivel estatal las cosas están... un autoritarismo absoluto, ¿no? Y entonces no nos puede extrañar que dirigentes agrarios, con toda la buena intención, como Arturo Gámez, como Álvaro Ríos, como Salvador Gaitán, como todos los que participan, pues no nos puede extrañar que muchos de ellos dicen, bueno, ya estuvo, no estar poniendo la espalda, ¿no? Ya no vamos. Arturo Gámez fue aprehendido a finales del 63 y fue liberado a principios del 64. Y hay un testimonio que me pasó el periodista Pedro Muñoz Grado, porque él pagó la fianza de Arturo para que saliera. Entonces le dijo a Arturo, afuera de la penitenciaria, dijo, Pedro, a ver cómo le haces con lo que pusiste de fianza, porque a mí no me vuelven a ver. Yo a la cárcel no regreso y tú te las arreglas. No voy a volver a entrar a la cárcel. Y seguramente toma estas decisiones. Sí, bueno, estamos hablando ya de 64. Ya para entonces Arturo ya tiene claro. Ya Ahora, tiene claro. También voy a decir lo siguiente. No es una cuestión que surge espontáneamente. Claro. Desde 1962, desde que Arturo Gámez llega a Madera, a Cebadilla de Dolores, desde ese momento ya existe la intención de hacer grupos de estudio de la guerrilla. De hecho, Salvador Gaitán, a quien yo entrevisté en varias ocasiones, me platicaba cómo su mamá, sus sobrinos, sus hermanos participaban en reuniones de cuadros, vamos a decir, que ya estaban vislumbrando que iba a llegar un momento en que no se iba a poder seguir luchando por la vía legal. No había claridad de cómo, cuándo, sin embargo... Lo visualizaban. Y Arturo Gámez, debo decir que él no se va a la región de Madera, pues nomás porque él se va de maestro, pero no porque no es casualidad, nada más pues, maestro. Claro. Él sabe que hay un
enclave ahí muy fuerte, y él quiere estar presente en la organización. La otra cosa que es muy importante es decir, fueron 13 los guerrilleros que participan el día 23 de septiembre. 8 quedan muertos, 5 se salvan, pero yo puedo asegurar, y con eso quisiera cerrar esta participación, de que los campesinos que estaban involucrados Eran muchos más. alrededor del asalto eran cientos. Eran muchos más. Cientos. Y quiero citar lo siguiente, no fueron nada más 8 los que murieron. Después del asalto al cuartel hubo muchos que fueron ejecutados. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que agradecerles. ir. Sí, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Pablo, muchísimas gracias, por supuesto, me encantó el programa. Muchísimas gracias al personal técnico que nos hace posible la transmisión. Le tocó a Armando hoy el camareo, adentro están todos los demás compañeros, Abraham, Eduardo, ¿quién más? Omar Mares, Charlie, bueno, todo el mundo está por supuesto, muchísimas gracias a Paola en la producción, Paola Sáez del Centro de Humanos de las Mujeres, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted, hasta la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. No te calientes. Tú puedes prevenir la insolación con estas sencillas recomendaciones. Usa ropa ligera, de colores claros y algodón. Evita realizar actividades en exposición directa al sol. Bebe líquidos durante todo el día. Permanece en lugares frescos. Usa bloqueador solar todos los días. Y si tienes algún malestar, evita automedicarte. Coordinación Estatal de Protección Civil. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. Si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena,